Bueno, pues en primer lugar agradecerles su presencia esta tarde aquí en esta charla, agradecer también las palabras del director del museo, de Javi, por esa amistad que tenemos y palabras no tan merecidas, pero bueno, se agradecen por lo que nos conocemos y sé que las dice de verdad. Bueno, pues como les comentaba Javi, voy a intentar hacer un recorrido para que vean precisamente esa importancia de la pintura mural en lo que es la arqueología de época clásica, sobre todo la época romana, que es en donde nos hemos especializado en este caso, y ver desde el inicio del trabajo cómo se trabaja y qué información podemos obtener de ella. Entonces aquí les voy a ir incluyendo algunos mapas conceptuales junto con imágenes, etcétera, para que un poco pues se comprenda mejor, porque claro, se entiende que no todo el mundo pues trabaja este material arqueológico en comparación con otro tipo de materiales, y entonces para que se comprenda mejor. Digamos que desde el siglo XX, finales del XIX-XX hasta inicios casi del XXI, han habido distintas perspectivas a la hora de analizar el estudio o la pintura mural. Desde la perspectiva iconográfica, esos grandes cuadros mitológicos, etcétera, que se siguen representando a posteriori, la representación de arquitecturas ficticias, de diversidad cromática, estudiando un poco pues todos los pigmentos que se han utilizado, y la imitación de ricos materiales decorativos, hasta que realmente a partir de los años 60 en adelante ya se ha aplicado una metodología en donde esto es importante, pero el resto de aspectos que rodean a este material arqueológico también es importante. En este caso, quizá pues una de las que más recorrido ha tenido es esta de imitación de ricos materiales decorativos, porque realmente ya las fuentes antiguas nos dicen que la pintura empezó imitando rocas ornamentales, piedras marmóreas, mármoles, etcétera, y esto pues lo podemos ver en Vitruvio, donde también se nos dice, también entre otras fuentes, pero esta es una de las principales, donde se preguntan si realmente a veces imitaban realmente mármoles que existieron en la realidad o no los imitaban. Y aquí pues vemos algunos que hemos encontrado, en este caso en la península, aquí tienen la procedencia, donde vemos que a pesar de esa ornamentación, probablemente existieron, puesto que analizando mármoles reales, en canteras, las producciones que hay, pues comprobamos que pueden ser algunos de estos, brecha coralina o la brecha de Alepo, y vemos que igualmente que los encontramos aquí, obviamente los tenemos en Pompeya, ¿no? En algunas casas como esta que tienen aquí, donde vemos una piedra marmórea muy parecida. Pero realmente las fuentes tenían razón, porque a veces también se usaba la imaginación, y aquí obviamente no se imitaba ningún mármol real, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vemos allí y lo vemos aquí. Son ejemplos de época tardorrepublicana, en este caso del alzado de la Domus II de Bilbiris, en donde aquí también se está viendo uno que quizá ustedes conozcan más, que es la imitación del alabastro, ¿eh? Distintas producciones de alabastro, el ónice, pero hay el florido, que se le llama también, que es este que ven aquí, que obviamente están intentando imitar, pero se acercan mucho a la realidad en comparación pues, con los mármoles reales y en otros. Pero bueno, independientemente de esto que nos dicen las fuentes y que iremos recordando a lo largo de la sesión, quizá lo que se comentaba anteriormente nos interesa mucho, porque en arqueología, pues, cuando aparecen los restos arqueológicos, lo primero que se pregunta uno es por la cronología. ¿De qué cronología es esto? Aunque no es lo más importante. La variable temporal y la variable espacial, es decir, de dónde viene, qué cronología tiene, siempre ha sido muy importante. Pero hay que también conocer para qué sirve, qué función, qué intención tenía quien hizo eso, el artesano, etc. Nos tenemos que preguntar por más cosas, pero al final siempre vamos a morir a de qué cronología es, ¿no? Que eso es lo que se nos pregunta. Y en esto pues tenemos que volver a lo que nos dicen las fuentes, que fueron los primeros que ya definieron algunos estilos, por lo menos los que conocieron. Vitruvio definió, hay 4 estilos, entre finales del siglo III, segundo, primero antes de Cristo, y el cuarto estilo, que es de la segunda mitad del siglo I después de Cristo, y esto las fuentes no lo describen. Lo que pasa es que Vitruvio, como saben, digamos, es hasta la época de Augusto, y el resto de estilos son posteriores. Entonces él nos habla de lo que él conoció hasta su momento. Entonces algunas fuentes como Vitruvio, Teofrasto, Plinio, de diferentes épocas, como ven aquí, ya nos dan información. ¿Y qué se hizo a finales del XIX? Pues un historiador, en este caso estos alemanes, ¿no? Pues que muy metódicos en sus estudios, en su investigación, también conocedores, políglotas, etcétera, hablaban muchos idiomas, pues se centró en el estudio y nos definió
eso que nos habían descrito las fuentes nos lo definió como los 4 estilos pompeyanos, que son algunos ejemplos de lo que les pongo aquí. Ahora veremos otro de que es, digamos, de cómo se describen o cómo se interpreta cada uno de ellos y qué cronología. Digamos, el primer estilo era un estilo concebido para imitar la arquitectura pública, las fachadas de los grandes templos, santuarios, edificios públicos en el interior de las casas o incluso en la fachada de las casas, pero se trata de imitar en estuco, en relieve, de forma plástica y imitando esa tridimensionalidad, por decirlo de alguna manera, esa idea de volumen a través del estuco pintado. Es decir, esto que ven aquí es en relieve y significaba como un tipo de representación de prestigio, y la intencionalidad era un poco el recurso a la gravitas homus maiorum, ¿no? Las imágenes de los ancestros, de los antepasados, ¿no? Ese sentido de prestigio que en época tardorrepublicana y hasta que llega Augusto va a estar muy, muy presente. El segundo estilo, si ven aquí, esto que ven en relieve, aquí es lo mismo, pero ya no se utiliza estuco pintado, es solamente a través de los pigmentos, de los colores y de la combinación de los colores, cómo juegan con esa idea de relieve. Entonces este es un segundo estilo que se le da el nombre también de estilo ilusionístico, porque te da esa idea de perspectiva, una ilusión, una falsa perspectiva, pues incluyendo por ejemplo aquí columnas, y las columnas te dan esa primera dimensión y lo que está detrás es la segunda dimensión, pero utilizan esos recursos decorativos para obtener esa perspectiva. ¿Qué pasa? Pues que todas estas características que les estoy comentando, incluso los pigmentos que se usan en cada estilo, nos dan una cronología. Si tenemos ejemplos desde el siglo III al año 80, 90-80 a.C., el segundo estilo empieza precisamente a partir ya de esas finales de época republicana, 90-80 hasta que llega Augusto. ¿De acuerdo? Hasta época de Augusto. Entonces, los dos primeros podemos decir que son de esa etapa republicana y que vemos cómo realmente son el reflejo de una sociedad, de la sociedad que habita, que vive en ese momento, y se produce como una mímesis, ¿no? Una interacción, una simbiosis entre lo que se pinta y la intencionalidad, ¿no? De representar a una aristocracia o a unos propietarios que se acuerdan de sus antepasados, de sus orígenes, etc. ¿De acuerdo? Si llegamos ya a época de Augusto, y según las fuentes, pero a través de Augusto Mao, de la historiografía moderna, el tercer estilo, ya se disuelve todo esto de esa arquitectura bidimensional, esa idea de perspectiva, y lo que prima es ornamentar, decorar por decorar, ¿no? De alguna manera se abigarra un poco la superficie. Ya tenemos 3 zonas bien diferenciadas: el zócalo de toda la vida, la zona inferior, la zona media, donde se desarrollan también algunos de los cuadros mitológicos que en el segundo ya empiezan, todos se acordarán, ahora veremos una imagen de la Villa de los Misterios, de esas megalografías, imágenes casi a escala real, pues ahora se hacen más pequeños y en el centro del cuadro, como ven aquí. Y una zona superior en donde, si se dan cuenta, sí hay arquitectura, la arquitectura ficticia, pero ya no son estas columnas, son columnas o fustes de columnas muy estilizados, muy delgados, que no tienen la función de sustentación, simplemente es un elemento decorativo ornamental, y lo tenemos entre el 20-15 a.C., ya les digo, pues un poquito después de Augusto. Augusto vio lo tardorrepublicano, y Vitruvio, que era la fuente de Augusto, se quejaba de cómo se había degradado la pintura. Esa imagen de reconocer ese prestigio de los antepasados, la aristocracia, parece que se había perdido inventándonos frontones, columnas que no soportaban nada, ¿no? Ese tipo de ornamentación. Y el cuarto estilo se le ha denominado estilo ecléctico porque de alguna manera en esa zona en Campania, que saben ustedes, pues terremotos hasta la erupción del Vesubio, etcétera, en el 79, pues necesitan constantemente remodelar sus casas, arreglar todos los desperfectos que se habían producido en esos terremotos, 52, 62, 29, 62, en fin, hasta el desastre, ¿no? de la erupción del Vesubio, y se sienten la necesidad, en este caso y en esas remodelaciones, a veces no le da tiempo a crear un estilo nuevo, por decirlo de alguna manera, y lo que hacen es ir cogiendo un poquito de cada uno de los estilos anteriores. Entonces, si ven en la parte inferior, imitan mármoles, lo que se había hecho en los 2 primeros estilos, pero ahora se queda solo en la zona inferior, y en la zona media pues van incluyendo pues esos paneles que vemos, e interpaneles
En la zona media, pues aquí vemos un friso corrido. Este no es quizá el ejemplo paradigmático del cuarto estilo, pero ese tipo de decoraciones. Aquí tienen algunos ejemplos de Roma, de Pompeya, el momento de excavación, ¿no?, de la casa de Castelmanchi, donde se ve la ceniza. Aquí ya se había vaciado de ceniza. Esto, tengan en cuenta que estaba hasta arriba y eran 2 plantas. Entonces se conservó muy bien. Lo que fue desastroso para ellos, para nosotros como arqueólogos ha sido muy beneficioso, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que esto que tienen aquí a veces solo lo vemos, y con suerte, en algunas provincias orientales, ¿no?, como este ejemplo de Éfeso que le pongo aquí, que les pongo que tienen casi pues la primera planta entera en la House 4, y en Roma pues tenemos ahí un techo que está completo. Es verdad que se ha caído, el de Montefiori, pero está completo y con una decoración del segundo estilo, con un techo como si fuera casetonado. No sé si lo aprecian, y solo es a través del color. Los juegos de contraste de luz, de sombra, oscuros, claros, dan la idea de relieve. Pues bien, esto no es lo que nos encontramos en Occidente. En las provincias occidentales, salvo excepciones, nos encontramos en general derrumbes, y más si trabajamos en la ciudad, y son ciudades que han crecido sobre sí mismas. El problema es que nos encontramos derrumbes que muchas veces pues, no están completos, porque nos pilla un pozo ciego del 18, del 19, una fosa séptica, cosas de este tipo que están rompiendo todo lo que hay antes. Entonces, eso es un grave problema. Luego hay algunas excepciones en donde nos encontramos que sí hay pintura in situ, en villas, en casas, en domus, es donde más restos in situ, no tanto en edificios públicos, ahora lo diremos, en edificios privados sí. Entonces, digamos que ha pasado en estos años, ¿no?, desde que la historiografía moderna nos ha dado esa información sobre los estilos, la cronología, pues que en realidad este material, la pintura, por ser deleznable, por ser frágil, etcétera, en comparación con otro tipo de técnicas decorativas como la escultura, los mosaicos, habrán visto pues esos magníficos mosaicos, que pues la dureza del material con el que se han hecho pues permite que se conserven en buen estado durante tantos siglos y miles de años. Pero la pintura en este caso no. ¿Qué sucedía? Pues que los investigadores, esta técnica decorativa, los investigadores en arqueología clásica, la dejaban un poco de lado, o bueno, aparecía, y si no veían un cuadro o una imagen figurada sobre algo, pues no lo trabajaban. Entonces hay muy poquitas noticias, se olvidaban de eso a la hora de trabajar ese material. Por lo tanto, hay un detrimento tanto cuantitativo como cualitativo a la hora de tener información sobre este material, y eso ha hecho que haya avanzado más lentamente y que haya muy pocos investigadores sobre esto. Bueno, no podemos engañar a todo el mundo, y yo intento engañar a alguien para qué, pero siga bien, que por otra parte está bien, somos pocos y viajamos y repartimos todo lo que sale en la península. Entonces, la situación que nos encontramos aquí, les pongo algunas imágenes de lo que suele pasar. Si se queda la intemperie, al aire libre, pues obviamente todo lo que es la vegetación, o aquí pues humedades, agua, etcétera. Aquí en la Casa del Anfiteatro en Mérida, que son ejemplos de Itálica, diversos ejemplos, vemos que tenemos colecciones pues del siglo XIX, de inicios del XX, que a lo mejor al guardar esos cuadros figurados están en perfecto estado de conservación, pero no sabemos de dónde provienen, no tienen un contexto arqueológico. Entonces está muy bien, pero no podemos trabajar con ellos. ¿De dónde vienen? ¿A qué edificio pertenece? ¿Es público o privado? La función es complicado. ¿Qué sucede? Que conforme pasa el tiempo, en los años 60, 70, 80, ya conocemos los contextos de dónde vienen, en muchas ocasiones, pero el problema es que no había metodología en esos años de excavación. Entonces, a la hora de hacer puzzle, de reconstruir, es muy complicado. Y ya, digamos, la situación va cambiando en los años 90, cuando ya hay una metodología arqueológica adecuada. También las técnicas de restauración han avanzado mucho, se utilizan materiales que son fácilmente... o sea, puedes retirarlos y volver a hacer una restauración correcta, si es que la que se hizo en los años 70 estaba mal, etcétera. Y por tanto eso ha mejorado mucho, y precisamente esta técnica decorativa, su investigación ha avanzado mucho, sobre todo a partir de los años 90 en adelante. ¿Qué tenemos? En cualquier edificio, sea público o privado, aquí tienen un ejemplo del derrumbe. Vemos que en este caso lo primero que cae en ese orden es el techo, la parte de arriba. A la hora de hacer el puzzle de lo que aparece en un derrumbe, esto nos viene muy bien si no ha habido alteraciones
tanto naturales como antrópicas, es decir, no ha habido un terremoto, no ha habido nadie que haya hecho una zanja ahí y nos haya trastocado, ¿no?, el derrumbe lógico. Entonces cae primero el techo, que se quedaría junto al pavimento, por tanto siempre que haya algo, encontremos un pavimento, lo más cerca de él probablemente sea la zona del techo. La zona media sería la que caería a continuación. ¿Y qué sucede? Pues lo que normalmente, si hay suerte, se conserva: el zócalo, la zona inferior, porque como tiene todo el material anterior que ha caído ahí, como hace presión, y eso se queda in situ. Luego hay otros problemas, humedades, etcétera, pues que provocan que a lo mejor esos restos que se han conservado in situ pues no veamos bien la decoración que llevaban, etcétera, pero bueno, a veces tenemos suerte. Entonces, como les comentaba aquí, fragilidad del material, degradación, parcialidad son características con las que nos tenemos que encontrar todos los días, a diferencia a lo mejor de, como les decía, mosaico, escultura, que también obviamente es fragmentaria en algunas ocasiones, o como la cerámica, ¿no?, el fósil director, porque es que no se pierde, la cerámica es duro fósil director porque la encontramos. Entonces, digamos que nos encontramos diversas... a lo largo de una excavación nos podemos encontrar diversas formas de hallazgos, ¿no? En el caso este que tienen aquí, pues pinturas in situ, donde se conserva zona media y zona inferior, pero lo normal, como les decía, son este tipo de derrumbes, donde unos están boca abajo, otros boca arriba, se han podido desplazar, con lo cual pues eso dificulta, pero por lo menos está el derrumbe, ya les digo. Luego también tenemos pinturas de relleno, es decir, vertidos o de rellenos de estancias. En este caso, los ejemplos que les pongo son de vertidos, de basureros, el famoso de Blanes, en este caso con el director de las excavaciones, ahí empezamos a trabajar nuestra colaboración, siglos y siglos de vertido que han dado pues las pinturas de mejor calidad de Mérida, que no están in situ, pero estaban ahí, y de ese tercer estilo, de esa época augustea, etcétera, de la ciudad, que con el crecimiento de la misma pues se quitaron y se echaron a este tipo de basureros. Y también, pues aparte de este, tenemos en Segóbriga, si los que hayan estado allí, esto sabrán que es el anfiteatro, ¿no? Y en este caso, pues en el relleno de nivelación para hacer uno de los anillos del anfiteatro, se encontraron, pues eso, un relleno de nivelación con materiales, pues materiales muy importantes. ¿Por qué? Porque ahora ustedes van y ven la ciudad imperial, por decirlo de alguna manera, la Segóbriga imperial, pero es que allí había casas republicanas, y de esas casas no se sabe nada más que probablemente que estaban cerca detrás del teatro, próximas al foro, pero al haberse actualizado, remodelado, modernizado la ciudad, pues no conocemos apenas de ellas. Entonces, aunque sea a través de esos fragmentos, ya podemos saber cómo estaban decoradas esas viviendas. De hecho, pues se han hecho restituciones, pero bueno, aquí se lo pongo como ejemplo, ¿no?, de un tipo de hallazgo sobre este material arqueológico. ¿Qué hacemos una vez que se llega a esta excavación? Documentarlo a través de fichas que obviamente están informatizadas, aquí les pongo las fichas, pero informatizadas para obtener los mayores datos posibles de ese material a nivel técnico, a nivel estilístico, del contexto, cómo están, para ver si van a requerir conservación, restauración, etcétera, porque esto es básico para la hora de hacer el puzzle y luego las restituciones que verán, que es lo que más vende, pero primero hay que hacer todo esto. Entonces, pues esto en caso de un ambiente doméstico en una vila, pues ven que se hace fotogrametría, antes no se hacía, se cuadricula, se trabaja a veces como en una cueva, no es en extensión, en área abierta. ¿Por qué? Porque hay que hacer esa labor minuciosa de dónde sale cada cosa para luego reconstruir cada una de las paredes de esa habitación. Entonces se trabaja por cuadrículas de metro cuadrado, como ven, o superficie de metro cuadrado cada una de las cuadrículas, y también se enumeran, etcétera, y también ahora ya con fotogrametría para poder hacer pues lo que son estas restituciones. Aquí ven que cayó boca abajo uno de estos dos frisos con un avenatio, que en los mosaicos hay miles no, pero cientos, la escena de caza, pero en pintura hay muy pocas, por esa fragilidad que les decía, y con esa buena metodología y trabajo de restauración, pues al final se puede recomponer. Pero bueno, el almacenamiento también es clave, ¿no? Porque nos encontramos piezas con diversos problemas. A la fragmentación se une la humedad, la abrasión, los hongos,
no siempre se guardan de la mejor manera. Entonces aprovecho aquí ahora que estoy en el museo para que eso siempre se tenga en cuenta, aunque yo sé que en este caso la labor de trabajo minucioso que tiene el director lo tiene muy en cuenta, pero que hasta hace poco no se tenía, y claro, cuando ibas a ver el material era imposible trabajar con él. Nos encontramos que ahora pues ese trabajo se hace. Aquí ven, una vez que se ha almacenado y viene alguien que quiere estudiarlo, un doctorando o lo que sea, pues se hace el trabajo de puzzle con una cama de arena para que todas las piezas estén a la misma altura y se pueda unir cada uno de los fragmentos. Este es un taller francés en Soissons, donde se dedican exclusivamente a esto. A ver si en España se puede hacer alguna vez uno. Ya se hizo, pero ahora no funciona. Y luego, cuando ya tenemos el puzzle, lo que vamos es a esas bases de datos fotográficas y bases de datos en general sobre pintura mural romana. Aquí tienen la de la asociación, donde aparecen todos los enlaces que aquí les estoy poniendo por separado, porque, claro, nosotros para esas etapas del primero al cuarto estilo, la referencia es Pompeya, Herculano, todo lo que es la campaña, y en estas bases están todas, sí, aparte de que podamos irnos allí, pero esto es muy importante para luego buscar esos paralelos, confrontar, relacionar y obtener una cronología adecuada. Son muchas las bases de datos, esta es la última, que es de la zona centro-norte de Italia, la TEC. Y finalmente, cuando ya estamos haciendo ese estudio y hemos hecho un poquito de puzzle, recomposición, terminamos de la exposición al público, ¿no? El dar a la sociedad todo lo que nosotros, los resultados que estamos obteniendo. Entonces aquí pues tienen algunas de esas restituciones que se hacen a veces en 2 dimensiones, otras veces se hacen en 3 dimensiones con los programas informáticos actuales, el Blender o cualquier otro de los que hay en la actualidad. En algunas ocasiones solo podemos recomponer una zona de la pared, en otra toda la zona de la pared. Hay siempre fragmentos clave, nexos de unión, que nos permiten hacer esto. Bien, vamos a entrar ahora en otra parte de esto. Ya hemos hablado de esos estilos pompeyanos y de qué tenemos que hacer. Los estilos pompeyanos también recuerden que son hasta el 79 después de Cristo. Cuando el volcán hace lo que hace, ya no podemos hablar de estilos pompeyanos, pero se sigue pintando. Ahora veremos luego algunos ejemplos de cómo se denomina esto que es a partir del 79 después de Cristo, ¿no? Entonces, como les decía al inicio, la pintura mural la encontramos tanto en edificios públicos como privados, pero la mayor abundancia son en los edificios domésticos, ¿no? Tipo domos, vilas también, algunas, pero tengan en cuenta que las vilas también, aunque están en la zona rural, muchas han sido arrasadas por las roturaciones y lo que nos queda siempre son los mosaicos, esos grandes mosaicos, y la pintura no tanto, pero algunas sí se han conservado. Entonces, en este caso, pues, ¿qué analizamos? Esa calidad, la variedad de la paleta cromática, es decir, los pigmentos que se utilizan. Tenemos en cuenta las dimensiones de la superficie que van a decorar, los espacios, distintos espacios de esas viviendas, y también todo eso nos va a dar información sobre la capacidad económica del propietario, según los pigmentos que use y el tipo de composiciones que use en cada espacio. Nos va a decir si es una persona pues, de un estatus económico elevado. Y, como les decía, es importante conocer la variable temporal y la espacial, de dónde proceden esos materiales y qué cronología tienen. Pero también, lo que les decía, para qué funcionan las estancias donde están decorados con esa decoración. A veces, si aparece un tipo de decoración, sabemos que es un triclinio, o es un oecus, o es un tablinum, ¿no es? Y a veces no quedan otros datos. Si queda otro tipo de material, cerámico, material mueble, otro tipo de... Vale, pero la pintura también nos ayuda a eso. Aquí ven pues, la Villa Farnesina en Roma, pues todos conocerán el Palacio Máximo, pero es espectacular. Ya les digo que esto no suele quedarnos. Esto es de Pompeya, pero vean, esto es la Domus de la Insula Occidentalis. Esto, si no recuerdo mal, era un cubículo que era más grande al inicio. Si se dan cuenta, la parte de atrás, el espacio sería más grande. ¿Qué pasó? Que unos años después, pues al nuevo propietario no le valía ese espacio, era demasiado grande y lo reducen, pero no tiran la pared anterior, simplemente, es decir, el gasto que le suponía a lo mejor llevar el material a un vertedero, etcétera, porque todo cuesta, ahora saben que hay que llamar al camión, qué tal, y todo eso, al final, pues en época romana sucedía lo mismo, pues abaratan costes, y lo que hacen es la misma decoración que había detrás, pero si se dan cuenta,
alguien que no tenía tanto poder adquisitivo o que no contrató al taller más adecuado, porque la calidad de esta decoración, siendo segundo estilo, esa imitación de columnas que sobresalen del fondo, etcétera, esa idea de perspectiva, no la consigue muy bien. Entonces, todas estas cosas son también importantes, no solo la cronología, sino también qué pasó, por qué hizo esto y quién lo hizo y cómo lo hizo. Aquí tienen ese primer estilo que les decía y edificios de carácter público, donde se utilizaba ese tipo de decoración. Y aquí pues en una casa, esto es el Mediterráneo Oriental, en Delos, pero lo mismo sucede en toda la zona de Campania. Aquí ven algunos ejemplos, imitación en relieve estuco, en estuco y pintado de una pared. Les pongo así las más conocidas que seguro que si han estado por allí habrán visto, donde el estado de conservación no deja ver la imitación de mármol si es real o no, pero en algunas sí que se conserva. Esto sería una restitución ideal. Y si nos vamos a la península, vemos que no hay muchos ejemplos, pero por lo que les decía, algunos de estos espacios han seguido construyéndose sobre sí mismos y no queda. Entonces, lo normal es que estén en las zonas de más rápida romanización o de aculturación. En este caso, entraban por la costa, obviamente, esos talleres que venían de la península itálica, en Cartago Nova, en Gades. Y aquí no les he puesto porque en la zona, la costa catalana también hay, pero no sabemos si son de domus. Solo les he puesto las que corresponderían posiblemente a domus y ven que a través de esas vías fluviales, pues esos talleres pues van acercándose también al interior, pero como les decía, en las zonas más ampliamente romanizadas. Y todo muy fragmentario, pero bueno, tienen que hacerse a la idea de esa pared decorada con este tipo de material, donde, como les decía, pues imitan brechas, imitan los alabastros aquí, o incluso cubos en perspectiva, que son los que estamos viendo probablemente en pavimentos con mármol, los ópera sectilia, ¿no?, que formaban este tipo de elementos geométricos o diseños geométricos. Y aquí pues tenemos un ejemplo de Pompeya, de la casa de los poquitos que llevan algo figurado. Lo normal es que no llevaran ninguna representación humana ni animal, pero los hay. Y cuando los hay, se piensan que son de origen greco o helenístico, mejor dicho. Es decir, de esa etapa tenemos los que no llevan figuras, que serían puramente pompeyanos, y otros del mundo helenístico que quizá en ese sentido pues traen algún gusto, alguna moda de fuera. Aquí tienen esos ejemplos que les decía, en este caso en Cartago Nova, con una cornisa que imita el jónico, en este caso una cornisa de estilo jónico, con esa forma de metopas y trilifos, ¿no? Aquí los ejemplos de Gades, donde todo esto que ven es en relieve. Es cierto que el estado de conservación no es muy bueno, pero... Y aquí esto que en un principio pensábamos que sería una imitación de hialo antiguo, que es un tipo de mármol de fondo amarillo con vetas rojas. Al salirnos dos y bastante diferenciados, pensamos que podía ser también imitación de vigas de madera. Se ha encontrado algún paralelo porque en la arquitectura real se utilizarían vigas de madera, se utilizarían piedra, mármol, etc. Entonces, en los elementos de unión de varias zonas de la pared podrían utilizarse frisos. Aquí tienen un techo, en este caso de casetones de forma ortogonal, con decoración en estuco en el interior, figurada, se ha conservado poco. Aquí tienen uno cuadrado en Valderrega, pero vemos que los modelos los tenemos en la península itálica y en estos inicios los talleres que vienen son de allí. No hay talleres locales que hagan esto. Si pasamos al segundo estilo, vemos lo que les he dicho antes, pero se diferencian bien las zonas de la pared, pero sobre todo lo que les decía, juego de perspectiva a través del color, la idea de volumen, que ven aquí en distintos edificios, tanto en Roma como en Campania. Aquí, esto está en el Metropolitan Museum, pues se lo llevaron, pero esto viene de la Villa Eusko-Reale. Si se dan cuenta, es segundo estilo, pero es que en cada uno de los estilos, dentro de ellos, tenemos diferentes fases, van evolucionando. Y aquí ya no ven una pared cerrada, ven que se va abriendo, porque crean este tipo de paisajes en el fondo que le dan ya esa idea de que parece que hay una ventana de fondo, ¿no?, donde se ve un paisaje. Y esto en el tercer estilo se va a buscar ver estos jardines, estos paisajes, pero ya sin nada que ver con ese ilusionismo arquitectónico, ¿no? Porque a los romanos también les gustaba mucho la naturaleza, el paisaje, meterlo dentro de su casa, no verlo solamente al exterior, sino también en el interior. Tengan en cuenta que no había mucha luz también, no hay muchas ventanas, etcétera, entonces juegan con este tipo de recursos. Aquí tienen los del primer estilo, si recuerdan. Segundo estilo. Siguen siendo pocos.
por lo que les decía, ¿no? En este caso siguen siendo pocos, pero bueno, fíjense que ya hemos incorporado el de Segóbriga, que les he dicho que había en un relleno, que no queda la estructura de la casa, pero quedan los fragmentos, con lo cual pues vamos un poco completando el panorama. Aquí tienen el que les he mostrado anteriormente de Bilbilis, aquí otro de Celsa, y luego esos elementos fragmentarios que podemos colocarlos en esa cronología, en ese estilo, que proceden pues de esos rellenos. En este caso del de Segóbriga es este de aquí, pero este otro es el de Ategua, que también recientemente se está trabajando y que de momento lo ponemos en doméstico, pero a lo mejor es público. Ven, esto también es del segundo estilo, pero con esas megalografías que les decía, pues eso todavía lo encontramos menos aquí en la península. Si hay pocos ejemplos del segundo, pues menos que estén figurados. Pues en Francia tenemos algunos, como ven aquí en Arles, y aquí pues se lo tienen que creer, aunque no sea el estado fragmentario, pero si nos vamos a Córdoba es el único que tenemos de momento que haya aparecido con representación probablemente de una megalografía, que no se ve muy bien, pero aquí verían la parte delantera del pie con los dedos y vean la escala, 10 centímetros. Estamos hablando de una figura representada a escala real. Eso de la escala real solo se hace en esta etapa tardorrepublicana, antes de la llegada de Augusto, y ya lo volvemos a ver en época bajo imperial, cuando vemos esas grandes cacerías, etcétera, en los mosaicos. En la pintura probablemente también empiezan otra vez a escala real, pero desde aquí, a partir de aquí, desaparecen, ya van en cuadros más pequeñitos. Entonces, pues este sería el único de esa fecha, y de ese estilo, pero en Ampurias, también en ese relleno que les he dicho antes de Segóbriga, pues tenemos esos olpodio, el pedestal, el arranque de la base de las columnas. Es decir, en algunos sitios queda fragmentario y en otros queda un poquito más. También en ese momento vemos lo que veíamos en el primero, que se quería trasladar lo que aparecía también en los edificios públicos a las domus, a las casas. Entonces, por ejemplo, vemos que en ese segundo estilo, donde veíamos zócalos, pedestales, etcétera, van a empezar a poner cortinajes. No sé si lo aprecian aquí en el santuario de Brescia, una especie de cortinajes, aquí también en Catania. Esto es visitar, tanto el museo como las excavaciones en Catania también se pueden visitar. Y el primero que se localizó fue en la Casa del Larario. Nuevamente nos vamos a Bilbilis. Aquí la suerte es que sobre Bilbilis no se ha construido a partir del siglo II. Entonces esto es un yacimiento muy rico para tener todos estos conjuntos. Aparecen aquí en otra casa de Bilbilis también, por lo tanto seguimos viendo talleres itálicos que vienen a hacer lo mismo que se está viendo en la península. Y nuevamente en Ategua, en Córdoba, pues vemos que también muy fragmentario, pero aparece un segundo estilo como de libro de los que hemos visto antes, ¿no? Pero no, le faltan las columnas, ¿no? Pero se ve ese juego de color blanco y negro para el relieve, ¿no? Para la idea de volumen, y le han incorporado las cortinas, pero que están los rieles. Se ven los rieles, se ven las anillas. Es que no hemos inventado nada, está todo. Y poquito también, muy fragmentario. Es que al final doy la razón, es fragmentario, nadie quiere estudiar eso, pero bueno, a mí me anima mucho. Ven esto, la Villa Epopea, lo que les decía de esas ventanas abiertas al exterior, con imágenes de carácter paisajístico y cultural, ¿no? También aparecen timaterios o elementos que están relacionados también con el culto, ¿no? Pues esto en una excavación, en un seguimiento de una zanja, por eso tan fragmentario, nos encontramos con esto en donde vemos probablemente esas arquitecturas, ¿no? Que vemos con un fondo. La utilización del color a veces nos da pista, ¿no? Para saber a qué cronología, a qué estilo pueda pertenecer. Nos vamos al tercer estilo y vemos pues distintas casas de Pompeya, donde vemos que las columnas ya son muy delgadas, como les decía, que las escenas megalográficas han desaparecido, pero hay grandes cuadros con escenas mitológicas, se van reduciendo con el paso del tiempo. Estamos en esa etapa de época de Augusto hasta casi los años 50 del siglo I después de Cristo. La pared muy bien dividida, zona media, inferior, superior, arquitecturas ficticias, pero muy estilizado todo, Y poco a poco, pues ese gusto por la ornamentación, que lo ven ustedes aquí con candelabros, con elementos metálicos, pero también vegetales al mismo tiempo. Volvemos al mapa que antes les decía. Este es el segundo estilo que hemos visto antes, y fíjense ahora.
ha aumentado mucho el número. ¿Por qué? Pues porque también tenemos que tener en cuenta que con la llegada de Augusto muchas ciudades se renuevan a imagen y semejanza de Roma, y hay una gran urbanización de todas ellas, y muchas de esas casas republicanas se amortizan para construir lo nuevo, o algunos foros se construyen encima de estas casas republicanas y perdemos esa información. Bueno, ahora la tenemos. Entonces aquí pues ven que el número pues va creciendo, sigue siendo muchos conjuntos fragmentarios, pero ven aquí lo que les decía, es decir, de todos, con esas bases de datos que les decía y los continuos viajes de estudios que hacemos a esas ciudades, pues nos encontramos al final los paralelos con los que poder confrontar, ¿no? Esa decoración que ven aquí, que se parece pues a estas columnas, y ya que no solamente van con las estrías de los fustes de columnas estriados, sino que van decorados con cualquier elemento vegetal, geométrico, etc. Pero aquí fíjense, un candelabro metálico, es decir, prima elementos que antes podían ser de sustentación, o las columnas se sustituyen por este tipo de candelabros que con el color que hay es metálico. Sabemos que era un candelabro metálico y además sabemos desde dónde viene la luz. Si no tenemos la puerta de acceso a esa estancia porque ha desaparecido el umbral, porque una pala, desgraciadamente, se ha llevado el muro, lo que sea, si encontramos la pieza más o menos en un lugar, en un derrumbe normal, podemos saber que ahí había una puerta o una ventana, porque normalmente, a veces es un recurso ornamental, pero en otras ocasiones atiene a la realidad, desde donde entraba la luz. En este caso fue así. Aquí tienen pues esos candelabros, unas guirnaldas, y en este caso de los pocos ejemplos que no llevan zona inferior pintada, sino una casa de un rico propietario que dijo: yo la zona inferior la dejo en mármol y a partir de ahí pinto. Ya la combinación de mármol y pintura es caro. Bueno, todo de mármol es más caro, pero la combinación también lo es. Aquí otros ejemplos del Domus del Sectile, donde vemos esas columnas donde desaparecen las estrías, pero aparecen flores de loto, todos también muy elementos del mundo egiptizante en ocasiones, tras la batalla de Accio, ¿no? Y se abre el Mediterráneo y toda esa parte oriental, pues se incluye, ¿no? en la decoración. Pues aquí vienen esas restituciones, ya les digo, no son completas, pero que nos dan bastante información. Estos elementos, pues sabemos de qué cronología es, porque ya está todo muy sistematizado, muy catalogado. Ejemplos, pues ven aquí este tipo de cuadros que lo vemos también en la Farnesina, y en este caso es de una Domus de Cartagena. O volvemos a Segóbriga, donde aparece en un relleno, pero fíjense en esta época el gusto por la caligrafía, en época augustea y hasta 50 después de Cristo, por la caligrafía, por todo muy bien, por el detalle, el gusto por el detalle. No nos encontramos ese tipo de elementos que se atienen tan a la realidad, que podemos ver qué frutas, qué granos de uvas están maduros, cuáles no, dónde le da la luz, porque tienen unos puntitos blancos, en fin, de la calidad de los que vemos en Ampurias, este tipo de flores aquí, talleres todavía itálicos, que tienen experiencia, artesanos que controlan. Aquí tienen uno de San Román Angal en Francia, de la misma cronología, y que el grado de detalle es lo mismo. Entonces, en estas provincias occidentales estamos viendo estos talleres que vienen aquí a trabajar. Esto de Mérida, ese gran interés por la ornamentación. A veces es un zócalo geométrico y otras veces ya le van incluyendo guirnaldas, ¿no? Vegetales, los típicos candelabros, todo muy decorativo. Aquí de esta calle Parejos, o este tipo de figuras han desaparecido en las grandes megalografías. Los cuadros siguen estando mayor y van a ir disminuyendo de tamaño, pero esas grandes megalografías se sustituyen en los paneles por pequeñas figuritas. Ese gusto por la caligrafía, por lo pequeño, por el detalle, figuras de musas, de ménades, en fin, ese tipo de decoración. Y a veces pues también todo muy fragmentario, pero donde encontramos el paralelo casi exacto. No hay una copia igual, o sea, es muy difícil y en una misma vivienda encontrar dos paredes iguales, aunque las haya hecho el mismo artesano. Entonces es complicado, pero por lo menos sí podemos relacionar con paralelos. Aquí tienen también lo mismo en diferentes zonas que pensamos que puedan ser de viviendas. En muchos casos lo sabemos con total seguridad y en otras ocasiones no tanto. Pero aquí este tipo de decorativismo es lo mismo, pero aquí es fondo negro y aquí es fondo amarillo.
Pero bueno, el fondo amarillo sabemos que empieza a partir, digamos, del segundo cuarto del siglo I después de Cristo, con lo cual esto podría ser Augusteo, pero esto ya de Tiberio para delante. Entonces, todo este tipo de información es muy importante. Pero ya llegamos a los talleres locales. Es decir, aquí, aunque no se ve muy bien, ustedes no ven pigmentos, ven paredes, pero lo que están viendo son incisiones. Y lo que representan pues son motivos geométricos que vemos en los mosaicos, que vemos en los tejados, que se hacían con mármol o con opus tessellatum, ¿de acuerdo? Pero que ahora se hacen en la pared con incisiones, no sé si lo aprecian muy bien, de motivos de círculos secantes, aquí, de círculos donde se inscriben octógonos, etc. Un tipo de decoración que es propia del primer cuarto del siglo I después de Cristo y que solo la encontramos en el sureste de Hispania, en Cartago Nova, Águilas y un poco en Alicante. Entonces aquí parece ser que en aquellas zonas donde, digamos, hubo una romanización temprana y donde habían ya venido muchos talleres itálicos, empezaron a formarse talleres locales. Lo que pasa es que este taller quizás se le fue de las manos, quiso innovar tanto que la decoración no salió de ahí o también no continuó, pero es contemporánea al tercer estilo. Estamos viendo un estilo pintado y uno que se incisó. Es importante porque estamos conociendo talleres de fuera y talleres que se forman aquí, que quieren innovar y, como les digo, pues se ve que esto no gustó a la gente. Es decir, lo usaron en la ciudad, en diferentes ciudades, porque lo encontramos también en la ciudad de Murcia, que no se conoce como ciudad romana porque es más ciudad islámica, pero no sé si conocen Monteagudo, el Cristo de Monteagudo, pues justo ahí hay la ciudad romana de época imperial. La ciudad romana de época bajo imperial está en otro sitio, pero esa está ahí. Y ahí también tenemos. Entonces, de Cartago Nova van a Murcia, a Águilas, pero también lo tenemos en las villas, pero solo de esa zona. Entonces, se ve que no tuvo, como les decía, mucho éxito. Nos vamos al cuarto estilo e incluyo cuarto estilo de pintura de la segunda mitad. El cuarto estilo, como les decía, 50, 79 después de Cristo, pero ya después de la destrucción de Pompeya, no lo podemos definir así. ¿Y qué sucedió? Que aquí en la península encontramos pocos ejemplos del cuarto estilo, es decir, pasaron del tercero ya a una decoración de talleres locales que conocían los cartones, sabían lo que se hacía, pero que más o menos se parecía a lo que se hacía en la Galia, en Hispania, pero no se parecía a la península itálica, a lo que se sigue haciendo una vez que ha desaparecido Campania, en Roma, en Ostia, en otras ciudades del centro y norte de Italia. Entonces se caracteriza porque aparecen lo que se llaman como orlas caladas, un tipo de decoración que empieza con el cuarto estilo y no antes, por lo tanto es un terminus postquem, es decir, a partir de ahí ya podemos datar esa moda decorativa. Ven que los cuadros siguen existiendo, pero se van a ir reduciendo de tamaño poco a poco. Las arquitecturas ficticias de la zona superior bajan a los interpaneles y, si ven, se recuerdan el tercer estilo, que está ahora en verde, les paso. Hay algunos, pero no superan al anterior, y algunos incluso pues con dudas si podrían ser de esa fecha o justo de época Flavia, más o menos. Algunos de Mérida, como ven aquí, muy fragmentarios, pero que tienen algunos elementos que se podrían parecer a los campanos. El ejemplo de la calle Añón, en este caso una domus de la segunda mitad del siglo I en Zaragoza, en donde pues sí hay columnas, pero también decorativas, y aquí, aunque no lo aprecian bien, estos serían las orlas caladas que les comento. Y en el interior, figuritas pequeñas. Nos vamos a una domus, en este caso de Barcelona, y vemos esas arquitecturas ficticias que habíamos visto antes en ejemplos superiores, siguen apareciendo representaciones de menor tamaño, y esto es la decoración de un techo. Les recomiendo, si alguna vez van a Barcelona, que vayan a ver. Es un yacimiento musealizado, pequeño, pero está pues muy bien. Tuvimos la suerte de encontrar, y luego, bueno, no la encontré yo, pero yo pude estudiar las pinturas, y vemos que en algunas zonas sí que siguieron viniendo talleres itálicos, como es este el caso, y cartones que se parecen. Este sería el dibujo, bueno, el esquema
Y tenemos aquí en Herculano una que es casi idéntica. Obviamente ya les he dicho que no hay dos, ni siquiera es muy difícil en la propia Pompeya, que se conoce tanto, que puedan decir que dos habitaciones o dos casas son del mismo taller. Expósito, que es el que trabaja en esto, tiene dificultades a veces porque ya les digo que siempre hay alguna variante. ¿Qué sucede también en este momento? Que ven que los paneles ya aparecen con estas formas curvas, que son como se les llama en italiano drapo, que es como no los cortinajes, pero como si fuera piel extendida de animal. Aquí lo ha perdido, pero tendría la cabeza y la cola del animal, ¿de acuerdo? Y esto es algo que empieza en ese momento. Del tercer estilo a muy poco. A partir del cuarto empieza a aparecer este tipo de decoración. Los zócalos que les decía antes de imitación de mármol y ejemplos ya de la segunda mitad. Pero en cuarto estilo, como les decía, es difícil porque no nos encontramos las orlas caladas de la zona campana. Pero bueno, ven un poco las composiciones. Y ahora vemos otro taller. Este sí que es compartido. Es otro taller que no viene de Italia, que es un taller local, provincial, podríamos denominarlo, que ya no hace incisiones, sino que hace relieve. Y al principio solo lo habíamos encontrado en una domus de Cartagena. Es decoración en relieve con una especie de, pues pasaba un rodillo, pues como un modelo que van siguiendo. Y viniendo a trabajar a Blanes, al vertedero, empezamos a encontrar más fragmentos. Había también debajo del Museo de Arte Romano, ¿de acuerdo? Pero vimos que eran idénticos. La única diferencia es que en este caso en Mérida se ha encontrado pigmento, pero como ven es pigmento para definir zonas de la pared, no para pintar los elementos decorativos. Y en Portugal también hemos encontrado estos ejemplos de la villa de Feria en Cascais, pero ahora en Évora también hemos encontrado. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que es un taller que viene de Cartagonova, luego pasa por Mérida, lleva ahí y llega a Portugal, porque siempre se empieza por la costa. Pero bueno, da igual. Lo importante es que la cronología, tenemos cronología para esto. La cronología es en contextos cerrados, bien excavados, etc. Es 80-90 después de Cristo. Y también parece ser pues, que no tuvo mucho éxito, que fue en esa época y ya ningún taller quiso imitar o quiso realizar más este tipo de decoración. Pero bueno, es lógico que ya a partir de la destrucción de Campania, etcétera, de Subio, ya aquí había una tradición de talleres de pintura, con lo cual pues se crearon talleres locales que iban copiando, innovando, etcétera. Pero bueno, estos no tuvieron éxito, pero es importante. ¿Qué sucede en esa época? Sobre todo a finales del siglo I y mediados del siglo II después de Cristo, no tenemos denominación. Terminó el cuarto estilo, que decimos, pues puede ser un estilo provincial o una moda que se hace en las provincias y que es muy común en la zona occidental, del Mediterráneo occidental, y le quitamos obviamente ese carácter peyorativo de provincial, no tiene nada, simplemente es por el hecho de que es algo propio de aquí. ¿De acuerdo? Y no tiene ninguna relación con lo que se está haciendo en Roma, lo que se está haciendo en la Transalpina, lo que se está haciendo en Ostia, etcétera, sino que, como les digo, guarda relación entre las provincias occidentales, parte del norte de África, en donde estamos viendo cosas similares, Galia principalmente, y España. Y se caracteriza, esto lo denominamos como una koiné mediterránea en esta zona de Occidente, se caracteriza por el eclecticismo, es decir, se representan esquemas que ya existían anteriormente, por lo tanto hay continuidad, hay cosas que se renuevan, en este caso aparecen las arquitecturas en perspectiva que habíamos visto en época republicana, en época adrianea parece que vuelven a tener éxito, Adriano y Antonino principalmente, y tenemos ejemplos en Córdoba, en Tárraco, en algunos sitios, y luego innovaciones. ¿Innovaciones qué quiere decir? Pues que esos talleres hacen cosas nuevas, como por ejemplo decir, bueno, ahora la imitación de mármol no la voy a poner solo en el zócalo, como estaba en el anterior estilo, sino que la voy a subir a la zona media de la pared y ya un momento que la suben casi a la zona superior tocando el techo. Y van ampliándose las paredes de fondo blanco, que antes se utilizaban, digamos, en época augustea, etcétera, las vemos en edificios y en espacios de cierta calidad.
pero ahora los vamos a ver en espacios de carácter secundario, pasillos, corredores, también estaban en cocinas, en la zona de campaña las encontramos, pero digamos va a haber una gran profusión. Fíjense aquí el cuarto estilo anterior y ahora pues en este momento tengan en cuenta también que desde esa fase augustea donde hay esa renovación de los cascos antiguos, en la mayor parte de las ciudades en ese momento de época Flavia, finales y durante el siglo II con los emperadores hispanos, etcétera, Adriano y hasta Antonino, pues hay también un resurgimiento, una renovación, ¿no?, en algunos de los cascos, y es normal que también contemos con un gran número de restos conjuntos. La casa del Mitreo, que se ha hecho un estudio completo, en este caso salió publicado hace poquito tiempo, y donde tenemos como una casa más pequeña, se amplía son dos en este caso, y vemos lo que queda de la primera, de la fase anterior, y cómo en la fase siguiente, en algunos espacios, a través de la pintura podemos ver que digamos en la zona del peristilo, etcétera, está trabajando el nuevo taller. Más ejemplos que tienen aquí, en Écija. Digamos que ese eclecticismo que les decía, mezclan un poco todo, esos candelabros que ya no son metálicos, sino que son los interpaneles decorados con elementos vegetales, figurados. Aquí tienen petazos, ¿no?, el casco de Mercurio, una pelta, en fin, como aquí en el caso de Valencia. Aquí ven unos delfines, pero todo de esa cronología, primera mitad del siglo II, mediados del siglo II. Este es el caso de Córdoba, donde os he dicho que vuelve ese interés por las arquitecturas en zonas importantes de las casas, como es un triclinium, el comedor. Aquí otra domus, la domus de Silvanus, de Segóbriga. Es que en Segóbriga solo conocíamos la domus de Silvanus, ahora que con ese relleno de nivelación del anfiteatro conocemos la fase republicana, tardo-republicana. En este caso de mediados del siglo II, donde vemos esos interpaneles pues, con un cáprido, elementos vegetales, más viviendas. En este caso también pues, la mayoría son de Mérida, pero tienen aquí de Complutum, de Valencia, de Sagunto en este caso, con estas imitaciones de crusta de marmoria. Es decir, ya no son mármoles aleatorios, sino son formas de ópera sectilia, creando elementos geométricos imitando mármol. Aquí ven esos espacios con decoración en blanco que les decía, que en esa innovación de diferentes edificios también de la península. Son ya decoraciones que van un poco viendo lo que va a suceder en el siglo III, que es un gusto por lo básico, lo lineal. Desaparecen esas arquitecturas, desaparece la decoración, etc. Digamos, es el único resto donde aparecen esos fondos blancos con esos elementos en la Domus de los Bifos en Complutum, pero ya a partir del siglo III van a ir desapareciendo. En este caso, esas escenas piscícolas, pero pues estamos en la casa del Mitreo, pero en la parte probablemente del Balneum, son ejemplos excepcionales que no conservamos en la mayor parte de las viviendas. Y si nos vamos a época bajo imperial, ¿qué sucede? Que la gran número de los restos los conocemos a través de lo poco que ha quedado en las villas. Aquí tienen diferentes villas de la zona de Castilla-León, de Aragón, de la zona Valladolid, de Madrid, etc. Y aquí les he puesto algunos ejemplos. En las composiciones de época bajo imperial, lo que se suele representar principalmente son elementos arquitectónicos, imitación de mármoles que ocupan la totalidad, algunos elementos vegetales, pero muy pocos, y la innovación en este caso son que aparecen ya o vuelven a aparecer esas figuras de gran tamaño, a escala casi real, pero ya no son escenas mitológicas como las que podíamos ver, sino que representan normalmente al propietario. Igual que en los mosaicos durante esta época, si la caza, escenas de caza que puede ser el Meleagro o alguna de estas que recuerdan a esos episodios de la mitología, aquí no, aquí es el propietario, a veces la servidumbre del propietario, la mujer, etcétera, en ese gusto por la autorrepresentación, ¿no?, por el prestigio y el representar al propietario en lo cotidiano, en lo que suele hacer, cazando, etcétera, en su vida diaria, con excepciones en donde vemos también otro tipo de representaciones.
ven lo que teníamos anteriormente de esas producciones. Bueno, esto es lo poquito que tenemos de época bajo imperial. Aquí tienen ejemplos donde aparecen las escenas, esto es la casa de la calle Suárez Omonte, escenas cinegéticas de circo, de lo que aparece en los mosaicos lo tenemos aquí, pero no escenas mitológicas. Esas grandes arquitecturas con imitación de mármol, aquí bueno, pues el ejemplo de Conímbriga también, con imitación de mármol. Aquí lo ven, ya son casos extraños, pero bueno, extraños, que llaman mucho la atención, pero que ven que tienen reminiscencias en época tardorrepublicana. Esto es la villa de Misteri, si han estado allí, verán este tipo de rombos inscritos en el rectángulo. No es lo mismo, o sea, esto es más atractivo que otra cosa, ya no representan ningún mármol, pero es el esquema de época tardorrepublicana. Ese prestigio de los propietarios que quieren autorrepresentarse en esas escenas, cuando no son figuradas, presentan ese tipo de imitaciones de grandes placas de mármol, etcétera, recordando a esos antepasados un poquito para buscar ese prestigio. Lo ven aquí, en este caso, en la Casa del Teatro, donde hay un poco de problema, ¿no? Es el propietario, son los sirvientes. Aquí, al final, no hay... Sí que hay ejemplos de ambas cosas, es decir, ejemplos del propietario y ejemplos de los sirvientes, porque según las fuentes, también los sirvientes, si iban engalanados con joyas, etcétera, representaban la riqueza del propietario, el estatus del propietario. Entonces, podría ser. Aquí tienen de Barquino, de Barcelona, donde vemos también la representación del propietario, engalanado, bueno, todo también el caballo, en una posición pues, que vemos también en los mosaicos. Y bueno, como creo que me estoy pasando, ya, ¿no? ¿Sigo? Es que sí. Bueno, simplemente, voy a pasar esto simplemente para que, ya muy rápido, las conclusiones se las he ido diciendo un poquito, la presencia primero de talleres itálicos, luego de talleres locales, la presencia de los 4 estilos, pero simplemente, ya muy rápido, el que hay que ver que la pintura es un material arqueológico, no es una obra de arte o no es de la historia del arte, es un material arqueológico y que es la epidermis del edificio. Es decir, en esa pintura guarda las huellas de esa construcción y entonces, como les decía anteriormente el director del museo, aparte de la información a nivel de composición o de estilo, corrientes decorativas y que nos da cronología, es cómo se organizaban los artesanos para realizarlas, el perfil del propietario, la función, la jerarquía de los espacios, cómo restaurar volumétricamente ese espacio a través de unos restos arqueológicos como la pintura. Nosotros vemos la pintura in situ, en este caso a medio pintar, no les dio tiempo a finalizarla porque llegó la erupción. Pero una vez, después de estar in situ, la pintura ha tenido muchas vidas, por decirlo. En esto de la economía circular, que está ahora tan de moda, lo de la economía circular, podemos utilizarlo también para este resto arqueológico, porque cuando está in situ, perfecto, está en su posición original, en su contexto, como digo, original, pero la tenemos en derrumbe, la tenemos reutilizada en amortizaciones que vemos aquí de algunas estancias, la tenemos reutilizada para rellenos de nivelación. La reutilizaban a veces, la machacaban y la utilizaban como mortero para la siguiente decoración. Y aquí, aunque no lo vean muy bien, tienen un resto de pintura con el nuevo mortero incrustado ahí. Reciclaban las pinturas. Aquí, no sé si lo aprecian, pero picaban como ahora. Eso ya le digo, no hemos inventado nada. Ahora, si ustedes pintan la casa sin picar la pared, ya saben que en 2 días se le ha caído la pintura. Pues se picaba la antigua pintura y sobre esa se aplicaba el mortero y nuevamente se pintaba. Y eso pues aguantaba siglos. El techo que antes han visto de Barquino, la casa estuvo en funcionamiento hasta el siglo IV. Y este techo está de mediados del primero hasta ese momento intacto, como obviamente lo han visto fragmentado, pero estuvo en esa vivienda. Y luego el reciclaje por arranque e incrustación. Nos hemos encontrado casos de pinturas del siglo I, de la segunda mitad del siglo I, que se recortaron ya en época antigua. Esos cuadros figurados se recortan en época antigua. Eso es algo que se ve en Pompeya y Herculano, pero es muy difícil encontrarlo en las provincias. Pues se recortaron y se colocaron en una nueva decoración del siglo III después de Cristo, que nos llama la atención, pero si observamos bien la unión de un mortero con otro, etcétera, vemos las rebabas de que ahí alguien
ha cortado un cuadro y lo ha colocado. Como se hizo en el 19, etcétera, cuando descubrieron Pompeya, que sabe que recortaban, lo llevaban al museo o se lo quedaban algunos. Pues esto vemos que se hace. Tenemos fuentes documentales, fuentes literarias, iconográficas. Esta estela de Sen es lo que tienen en el fondo de cada una de las diapositivas. Nos da información de cómo trabajaban los artesanos. Es una estela en piedra, pero nos habla de quién llevaba la voz cantante, quién decoraba el fondo de la estancia, quién hacía el cuadrito figurado, tenía que ser alguien experimentado. Y luego tenemos otros materiales como las vasijas donde iban esos pigmentos, que nos han quedado restos, y con los análisis químicos pues podemos saber el resto de la procedencia. Bueno, aquí tienen un dibujo, se iba de arriba a abajo, y en este caso para no manchar lo que está abajo, con lo cual lo tenían todo calculado. Estos son los elementos de sujeción. Aquí es la pared que les he dicho que se quedaron a medio. ¿Por qué lo sabemos? Porque el zócalo, la zona inferior, no está pintada, y el cuadro, que es lo último que se pinta, que necesita más tiempo porque es el más experimentado, pues está solo con la sinopia, es decir, con la base, el boceto, para luego, y no les dio tiempo a terminarlo. Aquí ven, junto con la estela de Sen, cómo pues el edicto de Pretis de Diocleciano nos dice quién no cobraba o quién era el aprendiz. El tector, que era el que lucía 60 denarios al día. El pictor parietarius es el que daba el color, una vez aplicado en el lucido blanco, daba el color a los campos de fondo, a las bandas, lo general, es decir, no tenía que preocuparse mucho. Y luego el pictor imaginarius, 150 euros al día, que era el que hacía los detalles decorativos, las figuras, etc. Entonces vemos que realmente había una jerarquización social también dentro del taller. El Redentor, pues no viene que cobraban el edicto de Pretis, pero sabemos que era esta figura, que es el que está escribiendo, haciendo algún boceto, no sabemos, o dirigiendo un poco la obra. ¿De acuerdo? Pues aquí las distintas zonas, que pues han hecho estudios a través de la estela, y aquí, para que vean que realmente es así, esta que la conocen, ustedes claro, lo ven en directo y ven los pigmentos y ven la decoración final, pero si se acercan bien, verán tanto aquí como aquí las fases de trabajo. Se llaman las puntata en italiano, pero es las fases de trabajo o el cordelillo que se utilizaba para separar, hacer el esquema, es decir, cómo se hacía. Ahora verán un detalle que lo tenemos también. Fíjense aquí. Esto es la zona media y esto es la zona inferior. Estamos hablando de esta zona. ¿Ven la rebaba aquí? Es que se ha hecho después. Quizá no lo alisaron bien para que no se notara, pero ha quedado. Pero eso nos da información. Era un aprendiz, no era un experimentado, no se dieron cuenta, no pasó la ITV, es decir, la cédula de habitabilidad se la dieron, pero no lo llegó a terminar bien. Aquí fíjense también la altura. En las provincias es difícil encontrar zonas superiores, pero en algunos lugares, en este caso en la villa de Portmán, ven aproximadamente la estatura media, ven un poco las dimensiones. ¿Y por qué aquí? Esto que tienen aquí, en una primera restitución, se había colocado en la zona superior porque era un friso, era, o sea, un entablamento, decoración de ovas, parecía un entablamento. Y iría aquí, o sea, iría arriba, pero ¿qué sucedió? Que encontramos un fragmento nuevo. Y el fragmento nuevo, aunque no lo aprecian en esta zona, llevaba aquí un grafito. Claro, un grafito se hace cuando pasan, como se hace ahora, pasan cerca. Es decir, un grafito, nadie se va a subir a un andamio a poner ahí, a no ser que sea el nombre del pintor, pero se hace pintado, no se hace con una incisión. Entonces dijimos, esto no puede ir ahí para nada, y va aquí. ¿Qué pasa? Pues que la altura en este caso sale mayor, pero es un triclinium de la pars urbana de una vila, con lo cual, pues como zona de representación. Pero fíjense que lo normal es esto, que no haya zona superior. Esta es la calle Parejos de Mérida, y ven el mismo personaje, pero la zona de visión sería esa, no la parte del zócalo, zona inferior que antes hemos visto. Bueno, aquí ven los distintos tipos de reverso, es decir, todas estas cuestiones que quizás son o pasan más desapercibidas o pasaron desapercibidos para los investigadores del 19, del 20, pero que son básicas. Tenemos la pintura casi caída, pero tenemos el sistema de sujeción en espigas. Esto nos sirve para orientar las piezas, porque normalmente va en V.
con lo cual, pero también tenemos a veces las huellas dactilares. Esto es para que agarre bien la pintura al muro de adobe. En el zócalo, como es de piedra y tiene huequitos, no les hacen ningún sistema de sujeción, pero aquí sí, restos de lo que podían ser tacos de madera para ese sistema de sujeción. Cuando estamos viendo túbuli de ladrillo, pues porque son normalmente zonas de baño que las casas no solían tener. Ya saben que estaban las termas públicas y no había, pero algunas casas sí que las tienen, ¿de acuerdo? O en este caso el sistema de cañizo de toda la vida que yo he visto en las casas de mis abuelos. Ahora ya no se ve tanto, pero en algunas casas de huerta, de campo, el cañizo pues estaba ya y se ve perfectamente las cañas y luego las cuerdas que unían esas cañas unas a otras. Aquí cuando se reutiliza una pintura, ven el piqueteado de antes que les he dicho, pues le ponían, si nosotros encontramos una de las dos, sabemos si es la primera fase o la segunda fase, pero tenemos que encontrar el piqueteado, si no es complicado. Elementos con los que se realizaba la decoración, reglas, compás, el cordel, aquí tienen en este caso pues el agujero del compás para hacer los elementos. Esto es lo que les decía antes, el boceto, trabajando con la sinopia, que podía ser roja, pero a veces hemos visto ya también en negro, bocetos en negro, no sinopia, pero por eso ya no se prefiere llamar sinopia, pero es un trazo previo, un trazo preparatorio, o aquí ven las huellas del cordel, con ese color rojo para que siga el artesano, siga en esa zona haciendo su decoración. Aquí ven, esto se sabe porque estaba medio pintado y queda en la casa de Castiamanti, queda todo esto, es que es una joya. Había paredes pintadas ya finalizadas y otras que estaban a medio, entonces si la pared está pintada ya no vemos esto, pero si no está pintada podemos encontrar todas estas cosas. La técnica, pues esto ya lo han visto antes, pero fíjense cómo está pintado al fresco los grandes paneles, porque ven aquí las huellas de la regla o del elemento que estaban utilizando. Ven aquí una huella, no sé si lo ven bien, pero son las uñas. Aquí ven los dedos. Estaba al fresco y todavía no... En fin, esos detalles que... Bien, para todas estas cosas son muy importantes los análisis químicos o físico-químicos, tanto para el pigmento como para los morteros. Aunque sea algo pues, más puramente científico, etcétera, nos viene muy bien porque aparte de darnos la composición de los morteros y ver si son de zona local o lo traen de fuera, también es importante para saber el área de captación. Aquí no sé si lo aprecian, pero son los bioclastos, que son los fosilizados, los animales fosilizados, los organismos fosilizados, que no están en todas partes. Entonces luego uno se va a un mapa geológico, a un mapa o ayudados por geólogos, o vamos nosotros directamente y sabemos de qué zona, si es del Cretácico no nos interesa, pero sí si a la derecha de la ciudad o a la izquierda había una zona donde se encuentran ese tipo de restos y podemos encontrarlos. Con una simple lupa binocular podemos ver cuestiones como estas, ¿no? Donde se utiliza cerámica machacada y que nos dice que procede de zonas abiertas, de zonas donde hay humedad y no a lo mejor del interior de habitaciones o de cubículas, sino de espacios relacionados con el agua, espacios externos, etc. Aquí tienen diferentes pigmentos. Este era artificial, el azul egipcio que todos conocen, la frita, el cinabrio, color más caro y en casa de herrero, como dicen, cuchillo de palo, ¿no? El cinabrio saben de las minas de Sisapo, venía de Ciudad Real, pero todo iba a Roma y desde Roma se redistribuía. Pues allí en Sisapo y con los trabajos de Marta Azalejos, de Carmen Giral, no encontraron conjuntos en rojo cinabrio, ¿no? Todos iban a Roma y de allí quien podía y tenía dinero para pagarlo, pues lo hacía. Y encontrar rojo cinabrio es muy importante para saber ese nivel del propietario, ¿no? Nivel económico. Verde de celadonita o lauconita o malaquita. Aquí tienen un poco las canteras, estas son unas canteras francesas de donde procede, pero bueno, siempre en las vasijas cuando queda, si no queda el total, quedan algunos restos que a través del análisis se puede obtener su procedencia. Y luego, fíjense, recetas, es decir, una cosa es lo que nos dicen las fuentes, pero como todos aquellos que se dedican a esto, pues tienen sus recetas, ¿no? Y aquí ven como sobre un fondo rojo cinario aparece un color como verde. Aquí, si observamos mejor, no es verde, es azul, el azul egipcio.
muchas ocasiones se utilizaban la mezcla de color, o el azul egipcio lo que hacía era darle claridad, brillo al color que se quería. Y entonces pues nosotros le llamamos recetas del artesano, ¿no? del taller, que con la experiencia ya controlan. Aquí pueden ver un panel que es verde, pero distinto tipo de verde, y no es porque ha pasado, bueno, sí es porque ha pasado el tiempo y se degrada, pero si nos vamos a analizar, vemos aquí el verde donde se ha incrustado el azul egipcio, no sé si lo ven, y luego un verde que no lleva, es glauconita o celadonita, pero no lleva azul egipcio. Por lo tanto, el resultado final vemos un verde que brilla más y el otro pues que se apaga y no es de buena calidad. Ven también con la pintura mural, se asocia el estuco para elementos arquitectónicos, para fustes de columnas, pero también para lo que son las bóvedas, las estrías, las canaladuras, para que el agua que se condensa caliente pues caiga y no empiece a gotear. Entonces el estuco, pues aparte de la labor decorativa, tenía también una función práctica, ¿no? En este caso, para cornisas, molduradas en estuco, que iban también, obviamente aquí iba todo pintado, como la escultura en blanco, hay poquito. Utilizaban moldes, utilizaban elementos, bueno, aquí quedan todavía las cuerdas, en este caso hemos comprobado a través de Blanes y de lo que hay en la Casa del Mitreo, talleres que se dedican exclusivamente a hacer este tipo de cornisas, porque no son iguales a otras cornisas que nos encontramos en la propia Mérida. Por tanto, nos dan taller y nos dan una cronología concreta. Bueno, junto con la pintura pues utilizaban teselas musivas, pasta vítrea, es decir, digamos, la combinación en esa técnica decorativa era muy amplia. Incluso pueden ver aquí, pero esto no lo vamos a ver, ojalá, pero lo vamos a ver poco, porque en la Domus Transitoria o en la Domus Aurea de Nerón sí encontramos lámina de oro asociada al pigmento. Poco queda, esto es un ejemplo de Roussillon, si no recuerdo mal, en Francia, de una guirnalda que está también decorada con lámina de oro. Y bueno, ahora sí, esto ya terminó. Lo que pasa que quería comentarles un poco, no solo cronología o variable temporal y espacial, sino toda la información que nos puede dar, que es muchísima. Y no sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, ha sido fantástico. Una cosa a interrumpirla, interrumpir tanto saber. Creo que ha hecho un repaso muy amplio sobre qué significa la pintura, más incluso de lo que pensaba que iba a dar tiempo en apenas hora y cuarto. Ha sido estupendo, desde las técnicas de fabricación, los pigmentos, el significado. Como ha dicho ella, está a su disposición para cualquier pregunta. Yo voy a entrar a la reflexión con ella y con gente como ella se puede descubrir en los límites de la paciencia, ¿no? De colocar, de montar esos paneles pictóricos fragmento a fragmento. Yo lo he comprobado a su lado y es una auténtica maravilla verla como lo hace y el resultado como ven a través de los dibujos, de las grafías. Esto es un trabajo en equipo, que quiere decir que con la gente que colaboramos pues hacemos todo, no es solamente yo coordino y dirijo. La vanidad no es uno de sus defectos. Otra cosa que también descubrí con ella era el valor que tienen los vertederos. Un vertedero para un arqueólogo, un vertedero romano, por ejemplo, es un auténtico tesoro. Tuve la ocasión, la gran suerte de excavar uno gigantesco en Mérida y bueno, hay que pensar en que igual que en la actualidad uno hace modificaciones, hace reformas en su casa y tira los restos, ¿no? La obra lo tira a la calle, al vertedero realmente. Y si lo viéramos de aquí a 2000 años, podríamos seguir
la moda, cómo hemos ido cambiando la fisonomía de las casas, los azulejos, las pinturas, el gotelé, lo veríamos perfectamente en los vertederos que dejáramos para el futuro. Mi época romana era eso, el vertedero no solo es un accidente topográfico, no solo es un lugar donde uno se deshace de lo que no sirve, sino que queda como auténtico registro arqueológico para investigar y para sacar información de cualquier fragmento. Esa es la única reflexión que yo quería hacer. ¿Algún día hablaremos de las pinturas de la casa del teatro? No creo que sea. O sea, de una casa del teatro. Lo del sirviente. Lo del sirviente. Yo no creo que sea sirviente. Algún día hablaremos de la serie del libro. Y bueno, ahora sí, por favor, si alguien tiene alguna cuestión, aprovéchense, porque creo que están ante la que más sabe de toda esta materia. Sí, yo quería saber, ¿estaban pintadas todas las estancias o solamente las principales? Todas las estancias. Lo que pasa es que dependiendo de la función y de la importancia, el grado de decoración, el grado de importancia de la decoración iba en consonancia con la función. Es decir, lo que les decía antes, pues normalmente en cocinas se suele utilizar colores claros, blancos y como mucho, como en las cocinas antes solía estar los lararios, había decoración en torno al larario, que era el lugar de culto a los dioses lares, al hogar, etc. Entonces a lo mejor pues aparecen representaciones de cabezas de cerdo, o representaciones de Mercurio en zonas que también tienen relación con la actividad comercial, etc. Pero los fondos, etc., pues suelen ser decoraciones muy simples. Pero igualmente tenemos decoraciones de fondos blancos en edificios que pueden ser templos, santuarios, etc., pero el grado de delicadeza en el acabado de las paredes, etc., es mucho mayor. Entonces, realmente sabemos diferenciar cuando la composición es buena y cuando no lo es, y por tanto podemos decir, pues la función de este espacio es de representación o no. Y claro, normalmente si encontramos a lo mejor algún cuadro con una senia o una naturaleza muerta, normalmente ese tipo de cuadros están asociados a zonas de comedor, de triclinio, en huecos. Los grandes cuadros mitológicos pues suelen estar también en estancias de representación, porque tengan en cuenta que son las zonas donde acceden no solo el propietario, sino quien viene a visitar al propietario, a hacer la salutatio matutina, a hacer negocios, etc. Y el propietario, pues como ahora ya no se hace, pero yo recuerdo hace años a lo mejor ibas a la casa de alguien y te enseñaba la casa. Tenías menos o más, pero era algo también de educación, ¿no? Ahora ya no se hace tanto quizá, pero era como una manera de decir, mira mi casa, mira este cuadro, tener en cuenta que todo el mundo tampoco tiene acceso a la cultura. Entonces, a cuanto mayor nivel adquisitivo, te traías a un taller, un artesano especializado, etc., y ese venía con los cartones. Decía, pues aquí este cuadro mitológico, porque todo el mundo no conocía la cultura, la mitología, no todo tenían acceso. Entonces, todo eso está demostrando ya no el valor económico, sino el valor cultural o sociocultural de esa familia, ¿no?, que vive ahí. Entonces, cada estancia normalmente tiene una decoración. Lo único que tengan en cuenta, había lucernas muchísimo, porque ventanas, a veces vemos espacios, cubícula, que yo diría, yo no duermo aquí, porque nosotros estamos acostumbrados a ver habitaciones de colores pastel claros, ahora hay ya colores un poco muy variados, ¿no?, pero ha sido muy clásico. Pero antes no, es decir, las únicas blancas eran cocinas, algún corredor, espacios abiertos y algún templo y tal que estaba bien decorado y con mucho tenía lazos o guirnaldas sobre fondo blanco, que también era algo solemne, ¿no?, ese tipo de decoración. Pero entrar bueno, ya han visto, si han visitado aquello, que entrar a esas habitaciones con esos colores y espacios porque si son grandes, pero cubículas son pequeños y tan colores tan fuertes, apagados, pero bueno, estaban las luces, así, era la moda, lo que se llevaba. ¿Alguna pregunta más? Yo como mucho preguntarte, bueno, también sigue siendo una reflexión, ¿no?, al fin y al cabo, la pintura, igual que el mosaico, igual que la imaginación en la actualidad, habla también del propietario, ¿no? He visto, por ejemplo, la escena de caza, ¿no?, por ejemplo, de Mérida,
que no sé si el propietario era cazador, pero desde luego quería que a través de la pintura se supiese o se viese que el propietario era un bravo cazador, ¿no? No sé si... Sí, y que disfrutaba en su vida cotidiana o de acceso de ir a las carreras de circos, es decir, de todo lo que era, digamos, propio de ese momento. Y lo único es que eso es algo que también últimamente pues estamos reflexionando, aprovechando José Miguel Noguer, otro compañero, otro profesor, que todo es muy similar, bueno, no todo es muy similar, es decir, el mosaico, la pintura son un conjunto, digamos que todo no van en desconexión o no deben ir en desconexión, pero la realidad es que en época tardorrepublicana y en época alto imperial los mosaicos no vemos grandes cuadros figurados, a lo mejor son emblemas pequeñitos, etcétera, pero hay más motivos geométricos, vegetales, etcétera, cosa que en pintura ya se hacía. Los grandes cuadros mitológicos, primero megalografías, luego cuadros más pequeños hasta cuadros pequeños. Eso sigue así, porque por ejemplo el rapto de Ganímedes que han visto en el techo de Barquino, el rapto de Ganímedes en pintura se representa ya anteriormente y lo tenemos en ese momento a mediados del siglo I después de Cristo. Pero yo para encontrar un mosaico con el rapto de Ganímedes me tengo que esperar al siglo II, siglo III que empiezan a abundar en color y en otros soportes materiales. Hay vasos de vidrio que llevan los mismos colores de la capa roja, de Ganímedes cuando Júpiter va por ahí, y todo esto. Y sin embargo, ese tipo de representaciones figuradas, grandes escenas en los mosaicos, lo vemos un poco más tardío cuando en pintura lo habíamos visto antes. Y sin embargo, en época bajo imperial, vemos escenas de circo, algo de caza, pero no vemos las escenas mitológicas que sí hay también en los mosaicos. En los mosaicos, el Orfeo, ¿no? La representación de Orfeo, lo vemos en los mosaicos, pero ya no lo vemos a ver, de momento, no sé si dentro de unos años de repente encontramos un cuadro pintado del siglo IV o V que aparece Orfeo. Ya son representaciones como la de Blanes del edificio de culto, en donde ya son personajes oferentes, ya mundo cristiano quizá, o en fin, otras cosas, pero no las escenas mitológicas, grandes escenas mitológicas que sí vemos en los mosaicos, pero que en pintura quizá, como ya se habían hecho antes, ahora lo que retoman es esas paredes con mármoles, con imitación, todas las paredes de mármol, o representaciones de personajes de pie, pero o con personaje caballo, pero del propietario. Ya no es una escena mitológica de los cuadros que sí vemos en pintura. En mosaico, que a veces también es el propietario cazando, pero aparece Orfeos, que se ve, quiero decir, aparecen características de esas divinidades, mayores o menores, y en el caso de la pintura, de momento, para esa etapa no lo hemos encontrado. Pero bueno, todo va en consonancia. No están esas escenas mitológicas, pero está esa necesidad de autorrepresentación del propietario que también vemos en los mosaicos. Pero quizá las dos técnicas decorativas que iban pares en algunos momentos, parejas, pues en otros fueron un poquito dispares, de momento. Por curiosidad, ha dicho que para la pared ponían esa espiga o el caño. ¿Y cómo soportaban? ¿Qué ponían para que la pintura se quedara en el mármol de los togados, de las columnas? Es que ¿Qué va a ser? Es otra conferencia. ¿Para mañana? Como la provoques. Como hemos dicho, iba todo pintado. Cuando se trata de al fresco y sobre mortero, pues el tema de la cal, etcétera, se impregna y queda fijo. Pero luego, sobre el mármol, ya lo hemos visto, apenas se utiliza, o sea, no tenemos constancia. Pero ¿qué sucede? El problema de eso con que se adhiere a la superficie, porque eso es un sistema de sujeción al muro. Luego van las capas de mortero y luego el pigmento, con lo cual ahí hay una adherencia buena. Pero en escultura, en mármol, no hay mortero, se pinta sobre él. Pero igual que en la pintura, ustedes ven que los grandes paneles son al fresco, pero todos los elementos, no las bandas, que también son medio fresco, medio seco, todos los elementos figurados van en seco. Claro, son los que antes se pierden, los que no nos quedan,
porque se han hecho en seco. Pero ¿cómo los ponían ahí? Utilizaban aglutinante. El aglutinante, grasa vegetal, grasa animal, huevo, etc. Pero claro, ¿eso qué es? Orgánico. Hay pigmentos que son pigmentos minerales. Pigmentos naturales, los rojos o amarillos son tierras ocres, u óxido de hierro, el cinabrio no, el cinabrio es pues, más caro. Pero son esa tipología, ¿no? de pigmentos. Pero claro, el negro puede ser negro de hueso quemado, negro de vid, que en Mérida lo hay, y que nosotros decíamos, vemos azul. Análisis probablemente sea negro de vid, que deriva no es negro de hueso quemado, sino son esas recetas que cogían dependiendo de lo que querían. Entonces, el aglutinante normalmente es orgánico. ¿Qué pasa? Que no queda. No queda, y nosotros cuando vemos alguna escena figurada de las pocas que se nos quedan, decimos, aquí tiene que haber aglutinante, porque para que esto esté debe haber aglutinante. Pero primero nos da miedo rascar, porque es lo único figurado que tenemos, no vamos a perderlo. Pero aunque rascáramos, es muy complicado sacarlo. Está la técnica de cromatografía, que no he podido explicarlo muy bien. Nosotros tenemos laboratorios en Córdoba, estamos ahora en Évora también con el laboratorio Hércules. Aquí en Mérida se han hecho trabajos, en Extremadura, en la universidad, de los primeros trabajos químicos sobre pintura que se hicieron aquí. Y este de la cromatografía es uno de los más caros. Primero se intenta hacer con una técnica FETIR, que se llama, que es más barata, y si esa no funciona, se pasa a la cromatografía de gases. Pero a veces es muy difícil. En algunas ocasiones sí hemos localizado eso, y es grasa vegetal de palma, y luego solamente que os recuerde, si no me equivoco, en Córdoba sí se ha encontrado en la arquitectura ficticia de la Domus del Sátiro de Córdoba, que les he puesto de época antonina, como había figura una cabeza de un personaje, etcétera, pues ahí sí que se rascó, etcétera, y se ha sacado hasta la técnica del encausto, que saben ustedes que es con cera de abeja. Entonces, eso es un aglutinante. Pero claro, al ser orgánico, es que no queda. Si fuera mineral, en fin, pero o sea, inorgánico es más fácil, pero nosotros ya teniendo algunos ejemplos sabemos que el resto de ese tipo de decoraciones iban ligadas ahí. En el caso del mármol o de la escultura, etcétera, es muy difícil. Nosotros hay en planes que había también una gran cantidad de molduras en mármol, etcétera, llevaban restos, pero es que se han perdido muy fácilmente, pero probablemente porque no se utilizó ni ese mortero ni ese aglutinante. O sea, o si se utilizó, es que no se queda. Es complicado. Pero bueno, son sistemas que imagino que se irían mejorando poco a poco, y esas recetas que les digo, pero apenas llega a nosotros. Y en las fuentes solamente nos dicen que había esas técnicas, pero luego hay que comprobarlo, es decir, en la práctica. Y bueno, antes era difícil porque era de visu. Ahora ya con los análisis arqueométricos químicos ya vamos teniendo más información, pero claro, son más costosos y no siempre se puede rascar la superficie. Estando en un museo, los técnicos del museo no nos dejan. Y son arqueólogos también, no digo Javi, pero siempre tenemos, a mí misma me da apuro rascar, ahora ya pues sé más o menos, pero siempre cuando son superficies monócromas y cosas de estas, pero si no, es complicado. Pero bueno, poco a poco vamos averiguando muchas cosas. Muchas gracias, Alicia.